Y hoy quiero que tocamos un capítulo un poco delicado ahí en el libro de Nehemías. La Iglesia de la Roca está estudiando el libro de Nehemías porque estamos en reestructuración, estamos en reedificación. Así que la Iglesia de la Roca, hermanos, está leyendo, estudiando, y la palabra, hermanos, es relectura. Estamos haciendo una relectura del libro de Nehemías. Amén, aleluya, bendito Dios. Y hoy, hermanos, ya hemos avanzado un poco bastante, hemos ido hacia adelante. Y hoy, hermanos, nos toca estudiar, leer, releer el libro, el capítulo 5 de Nehemías. Es un tema, hermanos, un poco difícil. Es una palabra, hermanos, que tiene muchos sinónimos. Ahí dice, ¿cuántos pueden leer su título? El título ahí dice, Nehemías anula la... ¿Cómo dicen sus Biblias? En la Biblia mía dice, Nehemías anula la usura. Abolición, dice aquí. ¿De qué? De la usura. De la usura, muy bien. Anular es quitar, destruir, anular, ¿verdad, hermanos? Y la usura, hermanos, tiene otro sinónimo. ¿Cuál creen que es un sinónimo de la usura? Sinónimo de usura. Hay una palabra que está muy de moda aquí en Honduras. Sinónimo de usura es corrupción. Es un tema, por eso les decía, muy difícil, ¿verdad, hermanos? La lectura del capítulo 5, del versículo 1 en adelante, dice la palabra, ¿verdad? Dice, hermanos, Nehemías anula la usura. Dice el versículo 1 en adelante, capítulo 5 del libro de Nehemías. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Unos decían, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y necesitamos grano para comer y vivir. Otros decían, por causa del hambre hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano para comer, empeñaban. El versículo 4, y otros decían, o sea, hay varias cosas que decían. El versículo 4 dice, hemos tomado prestado dinero para pagar el tributo, el impuesto al rey. Hemos empeñado nuestras tierras y viñas. Y ahora, a pesar de ser nuestra carne como la de nuestros hermanos y nuestros hijos y nuestras hijas, he aquí que nosotros estamos sometidos o sometiendo a nuestros hijos y a nuestras hijas a ser esclavos. Y algunas de nuestras hijas han sido sometidas a ser servidoras, esclavas, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas están en poder de otros. Ahí habla Nehemías, dice Nehemías, volví la espalda y me hice el desentendido y el loco, porque eso no es un tema espiritual. ¿Qué pasó? ¿Dice así en sus Biblias o no dice así? ¿No dice así en sus Biblias? Ah, ¿verdad que no? El pastor Giovanni se equivocó. Dice Nehemías, yo me enojé muchísimo cuando escuché el clamor y estas palabras. Lo medité, lo pensé y reprendí a los nobles y a los oficiales, diciéndoles, hace una pregunta Nehemías, ¿practican la usura? ¿Qué decíamos que era sinónimo de usura? Corrupción. ¿Practican la corrupción cada uno de ustedes contra sus hermanos? ¡Ay! Es un interés elevado. Amén. Luego congregué, la usura también dice el pastor Gilberto, es un interés elevado. Muy bien, pastor. Dice, luego congregué, ahí estoy cayendo casi al versículo 8. Contra ellos una gran asamblea. Y les dije, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que han sido vendidos a los gentiles. Nehemías dice en este versículo 8 que había rescatado a hermanos que habían sido vendidos a personas fuera, gentiles, los que no son judíos. Pero ustedes, les dice a los judíos ahí mismo, venden a sus hermanos para que ellos sean vendidos a nosotros. ¿Y qué hicieron los que se vieron reprendidos y señalados? Callaron. No supieron qué responder. Me imagino aquel gran silencio. Todo el mundo viéndose las caras. Entonces Nehemías rompe el silencio y yo dije, no está bien lo que se hace o lo que ustedes hacen.
Y hace una pregunta, dice, ¿no deben andar en el temor de Dios para no ser motivo de afrenta que los demás no digan, iglesia? Para que los demás no digan, iglesia La Roca, para los que más no digan, iglesia Tegucigalpa, para los que más no digan en la APT, para los que más no digan la confraternidad de pastores. Que las naciones, dice, para que los demás no hablen de nosotros. El versículo 10, yo, dice, y mis hermanos y mis criados, les hemos prestado dinero y grano. Y Nehemías dice algo ahí, dice, renunciemos por favor a esta usura, a esta, ¿cuál es la otra palabra? Dije, corrupción. El 11, por favor, restituyanle, devuélvanles este día sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y renuncien a la corrupción, a la usura, al alto interés, decía el pastor Gilberto, que le están cobrando a los demás, que les demandan por el dinero, por el grano, por el vino, por el aceite. Y ellos respondieron, yo declaro que lo vamos a hacer. ¿Cómo respondieron ellos? No declararon, actuaron. ¿Qué dijeron ellos? Lo devolveremos. Se lo retribuiremos, lo devolveremos. Y nada les demandaremos, les cobraremos de demás. Haremos como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que hicieran conforme a esta promesa. El versículo 13 lo vamos a dejar para el final. Les dije que hay un tema muy difícil. Aquí yo he estado estudiando el libro de Nehemías y me sorprendió, y cada vez que leo me sorprende. Y este capítulo 5 me sorprendió más. Nehemías dice que había un clamor. ¿Qué había en el pueblo? Se parece con nosotros hoy en día. ¿Hay un clamor en el pueblo hondureño? ¿Hay un clamor en la iglesia? ¿Falta de justicia? Sí lo hay, aleluya. Dice, mujeres y hombres se unían, el pueblo estaba clamando, el pueblo clamó a Nehemías. ¿Y qué hizo Nehemías? Escuchó. Nehemías no dijo, yo soy un hombre espiritual, porque Dios se me presentó y me dijo, ve a reconstruir. Nehemías no dijo, no, el trabajo mío solo es reconstruir. No, Nehemías dijo, aquí hay un problema y hay que tocar el problema. Y hay que decirle a los hermanos dentro de las iglesias, ya vamos a tocar ese tema, aleluya, bendito Dios. ¿A qué grado estaba el pueblo en corrupción entonces? Si había corrupción, no solo afuera, dice, sino que dentro. Iglesia que me está escuchando, dentro de la iglesia hay corrupción. Y nos queremos quedar. Cállese, pastor, no toque esos temas. Esos temas son políticos. ¿Acaso usted y yo no somos políticos? ¿Cuántos cristianos pagan impuestos? ¿Cuántos cristianos están pagando impuestos? ¿Usted paga impuestos por algo que consume? ¿Por algo que compra? ¿Para dónde va ese impuesto? A mí no me interesa, dicen muchos. Sí nos interesa. Lo que pasa es que le va a interesar cuando usted llega a un hospital enfermo y nadie lo atienda ahí, o el doctor no haya porque no han contratado un especialista, no hay una enfermera. Pero cuando yo decía siempre, hermanos, cuando nos toca a nosotros, entonces nos interesa. Pero no me quiero llegar todavía hasta ese lugar. Ha llegado, dice, vendían todo, vendían sus casas, vendían sus viñas, vendían sus carros, vendían sus refrigeradoras, sus televisores, sus herramientas. ¿Por qué? Por darles de comer a sus hijos. Porque dice que invertían eso en grano para darles de comer a sus hijos. ¿Ha llegado usted a este grado? Dice que se llevaban a sus hijas como esclavas. No permitiría yo que se llevaran a Samuelito, a Katia, pero dice que estaba a ese grado el pueblo de Israel. Y ese clamor, Nehemías se dio cuenta cuando llegó a Jerusalén. Eso no se lo informó a Hanania ya, sino que Nehemías se dio cuenta cuando llega a Jerusalén y él con sus propios ojos ve y escucha el clamor que el pueblo dice, nuestros propios hermanos nos están explotando. Hay corrupción aquí dentro, Nehemías. Aleluya. Yo le voy a decir una cosa, ahí hermanos hay un clamor social, llámelo como usted quiera, yo lo llamo como un clamor social. Toca a la sociedad, somos iguales, pero no nos tratan igualmente. Dentro de la iglesia tratamos de hacer una apariencia y de ser iguales como los demás, pero ya fuera de la iglesia no somos iguales. ¿A qué hospital va usted cuando usted esté enfermo? ¿A qué supermercado va usted? ¿A qué
iglesia va usted? ¿Usted va a una iglesia donde hay televisores, donde hay alfombra, donde hay sillas caras? Bendito Dios. Aleluya. Dicen ellos, estamos sometidos y esclavizados. Les trabajaban a los ricos por nada. ¿Será que se parece a nuestro país? Personas esclavizadas en una maquila, en un trabajo, hermanos, donde se les remunera poco, donde se les paga poco, pero se les exige bastante tiempo. Y estas personas descuidan sus hogares, descuidan sus casas, hermanos, y luego eso contrae y trae una desintegración en la sociedad. Pero el empresario, el que tiene la empresa, como él es cristiano, va a una iglesia, paga sus diezmos, paga sus ofrendas, se siente bien. No. Nehemías dice, no lo sigan haciendo. Y vamos a ver el día de hoy todo esto. Dice, nuestros hijos están esclavizados. Nuestras mismas familiares, nuestros paisanos nos están esclavizando. Se parece a lo que estamos viviendo aquí en Honduras, en Centroamérica. Estamos esclavizados por los mismos. Bendito Dios. Todo lo hemos perdido porque tenemos hambre y por una necesidad básica estamos empeñando lo que teníamos. En el versículo 6 de Nehemías dice, Nehemías, ¿qué dice que hizo? Y eso es importante, porque quiero ver la reacción de un cristiano ante la sociedad que subyuga, que esclaviza al otro, que no lo deja que el otro prospere. Porque la palabra prosperidad solo está en la boca de algunos. Algunos dicen que estoy bendecido, prosperado y en victoria, y están repitiendo como loro una palabra que es mentira. Porque en Honduras los que están bendecidos, prosperados y en victoria, por los momentos son contados con las manos. Mientras el pueblo, hermano, se le cobra más por la electricidad, mientras el pueblo se le cobra más por los servicios básicos, ¿qué hace usted y qué hago yo? ¿Qué hizo Nehemías al ver la necesidad en el pueblo? No, pastor, no toque esos temas porque esos temas no son espirituales. Sí, son espirituales. Y si tocan a la iglesia, nos tocan a nosotros, porque nosotros somos iglesia. Bendito Dios. Parece que no voy a terminar el día de hoy porque este tema está bien largo. No he ni salido de la primera hoja. Bendito Dios. Dice en el versículo 6 que Nehemías se enojó y dice, y medité y reprendí. Usted, el pastor, usted que tiene un puesto importante, usted hermano de una iglesia que tiene un puesto importante, cuando usted escucha que hay corrupción, cuando usted escucha que hay cosas que no deben de ser de esa forma, ¿usted le dice por medio de la palabra a esta persona? ¿O usted se queda callado porque eso no le corresponde a usted? ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra posición hoy en día? Dice Nehemías, más allá solo de saberlo. Está bien con saberlo. Está bien con decirlo. Dice, está bien con pensarlo. No. Nehemías no dice lo siento. Nehemías no dice, lo siento. Lo siento por los hermanos de la congregación que no tienen trabajo. Lo siento por ellos. Por hermanos de otras iglesias. Lo siento por ellos. Que no pueden comprarse una buena Biblia. ¿Cuánto lo siento por ellos? No. Decíamos en mensajes anteriores que hay que practicar y vivir la palabra de Dios. Y ese fue el problema que Jesús tuvo con los fariseos y con todo en el primer siglo, lo que lo rodeaba a su alrededor, por toda la estructura de la sociedad. Y vamos a ver algo que Jesús hace. Hoy veremos cómo Jesús actúa ante la corrupción. Y usted dirá, ¿habría corrupción en aquellos años? ¿Será que a Jesús le interesa eso? Hoy vamos a ver. Dice que Nehemías va más allá. Va más allá. ¿Será que nos corresponde ese tema? Dice, en el versículo 8 dice Nehemías, dice que ha rescatado. Ellos rescataron a muchos de los hermanos que habían sido vendidos a las personas fuera de Israel, que no eran judíos, que no estaban en Judá. Pero Nehemías se asusta. ¿Hay usura en la casa? Dentro de Israel, dentro de las murallas, dentro del pueblo, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de este país hay corrupción. Sí la hay. No podemos negar nuestros ojos, no podemos cerrar nuestros ojos y decir no la hay. Nehemías dice, ustedes llegaron
al extremo en una de las traducciones. Les dice, ustedes llegaron al extremo, ustedes colmaron hasta aquí. Ahora sus propios hermanos están subyugando al propio hermano de la iglesia. Dice, Nehemías lo reprende y les dice, no está bien lo que están haciendo. Pero quiero hacer un paréntesis. Hay dos tipos de cristianos. Hay unos tipos de cristianos que en este asunto dicen, hermano, yo soy tan espiritual que no toco ese tema. No me corresponde hablar a mí de eso. Yo solo de los temas espirituales puedo hablar. Y vamos a ver en este momento, hoy le habrá hablar la palabra del Señor más adelantito. Nehemías dice, deben de ser temerosos. No se valgan del débil, no se valgan del pobre. No se valgan del pobre, aleluya, bendito Dios. En el versículo 10 dice, renunciamos a esta usura. Hay un término ahí jurídico, como decía el pastor, cobro de intereses, bendito Dios. Cobro, aleluya, bendito Dios. Excesivo sobre los préstamos, como decía el pastor Gilberto. Cualquier cobro excesivo, bendito Dios. Usura, dice. ¿Será que de ahí, será que nos usuran con las tarjetas de crédito? ¿Habrá algún cristiano en el Congreso Nacional de la República? ¿Habrá algún cristiano en esas comisiones en las cuales dicen, bajémosle a las tarjetas de crédito del 12, del 13, del 14, del 11%? Habrán cristianos que son partícipes de eso y cuando escuchan estas cosas no dicen nada. Pero vamos a la iglesia y levantamos las manos y adoramos al Dios de los cielos. Y le decimos, bendíceme, Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Y después decimos, ¿por qué nuestros hijos no vienen a Cristo? ¿Por qué nuestros hijos no tienen a Cristo en su corazón? Porque a pesar de que yo les he enseñado y he ido a la iglesia, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Una cosa es que nuestros hijos escuchen y otra cosa es que vean ejemplos. Bendito Dios. Cuando Nehemías habló y se les habló y les dijo, se dieron cuenta y renunciaron a esta usura y le devolvieron las cosas al pueblo. Quiero que vayamos al Nuevo Testamento. No se vaya a cerrar, no se vaya a ir, hermano. Es con usted que Dios está hablando, es conmigo que Dios está hablando. Amén. Quiero que usted vaya al libro de Lucas, en el capítulo 19 de Lucas. Vamos a ver, hermano, cuando Jesús se encuentra con la corrupción, cuando la iglesia se encuentra con la corrupción. El capítulo 19, del versículo 1 en adelante, dice, Jesús y Zaqueo. ¿Qué más le dice ese nombre a usted, hermana Zulma? Zaqueo. ¿Qué más le dice ese nombre? ¿Será que el que saquea las arcas del gobierno, será que viene de ahí esa palabra? Que Dios nos dé luz, ¿verdad? Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, por Jericó, y he aquí un hombre llamado Saqueo. Oiga, hermano, esa palabra. Oigan, hermanos, esa palabra, saqueo, saqueador. De ahí viene esa palabra. Dice que era un principal de los publicanos y era un cobrador. Cobrador. Era un jefe de los que cobraban impuestos y era rico. Procuraba ver a quién, dice, a Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, porque Zaqueo era muy Pequeño. Entonces corrió delante y subió al árbol de sicómoro para verle, pues sabía que Jesús iba a pasar por ahí. El versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él, Zaqueo, descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver esto, todos ¿qué? Murmuraban diciendo, he aquí ha entrado a alojarse en la casa de aquel hombre pecador, publicano. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y ese en algo he defraudado, algunos se lo devolveré 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, o sea, judío. En hebreo
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había Perdido. Jesús se encontró con un corrupto. Jesús se encontró con un corrupto publicano que recibía dinero y robaba dinero del gobierno que debería de ir a los pobres. Jesús se encontró con uno de esos. ¿Y qué hizo Jesús? No solo lo señaló como usted, Pastor Giovanni, puede decirme hoy. Cristiano y corrupción. Cristianismo y corrupción. La corrupción es un problema más allá, es un problema cultural y social. Es un problema que está en todo lugar, hasta en los mejores, hasta en los mejores países y familias. Bendito Dios. No solo es política, no solo en la política. La corrupción, dice, afecta a la sociedad. La corrupción afecta A la sociedad. los países. La corrupción afecta las familias. Si mi dinero que yo pago de impuestos se lo roban y no llega a los hospitales, ¿qué va a pasar? ¿Afecta la corrupción a la sociedad? Sí la afecta. Cuando usted manda a su hijo y no hay internet, para aquellos que no saben, hay niños que no tienen acceso a una computadora. Hay niños que sus padres no pueden comprar un paquete de internet. Mientras tanto, usted se vuelve la espalda y dice, no me interesa la corrupción. No podemos cegar nuestra vista a eso, porque es un flagelo que molesta a todos los pobres, que molesta a aquellos que no tienen acceso. Usted como cristiano no puede decir, yo no concibo un cristiano que no tenga una conciencia social. No concibo un cristiano así. Perdóneme. Pero eso me afecta a mi corazón, mi nivel de justicia. Y que mi nivel de justicia es poco. La justicia de Dios. ¿Cuál debe ser mi punto de vista entonces como cristiano frente a la corrupción? Ahí está el punto de vista de nuestro Maestro. ¿Cuál fue el punto de vista de Jesús? No se amargue, hermano. Si usted es de los cristianos que se amarga, no se amargue. No se amargue por esto. No hable de ello si usted no quiere. No diga nada si usted quiere. No diga nada. ¿Se ha preguntado usted por qué no hay una buena educación en el país? ¿Por qué muchos padres tenemos que mandar a nuestros hijos a escuelas privadas? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado por qué hay algunos hondureños que no podemos tener un seguro social? ¿Por qué hay algunos hondureños que tenemos que ir a un hospital, hermanos, del Estado? ¿Por qué hay algunos hondureños que sí pueden ir a algunas clínicas privadas? ¿Cuántos se enfermaron ahorita en esta pandemia? ¿Cuántos se enfermaron? Y no hubo una buena educación y no había una aspirina. Bendito Dios. Porque no hay buenos médicos y bien pagados en los hospitales o en los lugares, aquí se les llama clipper, a los lugares, hermanos, donde hay más cerca de las colonias, de los barrios, o se les llama centro de salud. Porque ahí no hay doctores especialistas. ¿Por qué no hay? ¿Porque no hay dinero? Sí lo hay. El dinero ha agarrado para otro lado. No podemos cegar nuestras vistas a eso. Perdónenme, hermanos, pero ya era tiempo que tocáramos este tema. Hemos venido hablando de Nehemías y hablamos de reestructurar murallas y hablamos de que hay que seguir adelante y hablamos de cosas bonitas, pero cuando tocamos este tema es un poco difícil, porque no nos gusta muchas veces y creemos que no son temas espirituales. Sí, son temas espirituales. Muchos de los hijos de los que me ven en este momento han tenido que huir del país porque no hay trabajo en el país. Y usted, hasta que le toca a usted, su familia, entonces hay que orar por ese problema. Pero mientras tanto usted no ora por ese problema. Usted dice, no me importa. Pero cuando ya nuestros hijos, hermanos, no hayan, se preparan, son profesionales y no hayan un trabajo, un empleo aquí, entonces sí hay que orar. Comience a orar ahora. Comience a orar ahora. Ahora sí tiene por qué orar, ¿verdad? Ahora sí tiene por qué pedir. Bendito Dios. Dice que los cristianos, hermanos, somos gente de reino, ¿verdad, hermanos? Nosotros somos gente de reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos gente de reino. ¿Amén?
¿Cuándo dicen amén aquí que somos gente de reino? Amén. Pero reino con compromiso aquí. Aleluya. ¿Está pagando el impuesto usted que le corresponde? Ay, sí, Señor, habla conmigo también. ¿Está pagando usted el precio justo por las cosas que está comprando? Pagando el grano a precio justo. Aleluya. Tenga cuidado con los medios de comunicación, hermano. No todos son lo que parecen. No todos son lo que parecen. ¿Verdad? ¿Y el cristiano? ¿Qué hace entonces? El cristiano, hermano, debemos ser personas íntegras. ¿Cómo debe ser el cristiano? Íntegro. No se debe de hablar mal de usted o de mí. No se debe de poner en tela de juicio nuestra integridad. No se debe de poner en tela de juicio que usted es una persona que tiene un trabajo en el cual usted es corrupto. No debe de ser señalado. He aquí, hermano, por eso usted tiene que tener cuidado a quien escucha, a quien ve. Cuando el enemigo, cuando Satanás se le acercó a Jesús, al Hijo de Dios, se le acercó con cosas buenas. ¡Ey, a favor de él! ¿Tienes hambre? Di que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo se disfraza y se pone vestidos que a usted los ve bonitos. Y el cristiano entonces, ¿qué hace? Debemos de ser íntegros. Nuestra moral tiene que ser íntegra. Para hablar de corrupción, hermanos, tenemos que tener moral. Usted y yo tenemos que practicar una buena moral. Somos hijos de Dios, tenemos que practicar integridad. No se debe de poner en tela de juicio nuestra integridad. El cristiano debe ser baluarte de la verdad. ¿Se pone en tela de juicio lo que usted dice? El cristiano debe ser baluarte de la verdad. No debe de chepear en los exámenes. Usted y yo, como padres de familia, no debemos de hacer cosas para proteger a nuestros hijos, porque les estamos enseñando corrupción. Aleluya, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo entonces? ¿Cuál fue lo que Jesús hizo? Dice que Zaqueo recogía impuestos para Roma. Estaba en contra del pueblo, el pueblo no lo quería. Quizás a Zaqueo, hermanos, no pudo entrar a ver a Jesús ahí en medio de la multitud porque no lo dejaban pasar, porque el pueblo no lo odiaba, no lo quería. Por eso, de repente, ¿qué hace Jesús ante el corrupto y el usurero entonces? ¿Qué hace Jesús? Dice, ¿qué le dice Jesús a Zaqueo? Jesús ve la intención, ve la necesidad de Zaqueo, y cuando lo ve arriba, Jesús levanta su vista y le dice, baja, Zaqueo, porque quiero entrar en tu casa. Usted tiene que hacer lo mismo de Jesús. Pero le voy a decir algo. Tenemos que hacer lo mismo. Dice que Jesús le dice, desciende y date prisa. Hoy le digo a usted, hermano, descienda, dése prisa. Corra. Y le voy a decir algo que se han inventado por ahí. Dicen que no importa que usted pueda agarrar dinero lavado, que los bienes... No, hermano, no se equivoque. No se equivoque. Dios no puede ser burlado. No se equivoque, hermano. Es que en mis manos se vuelve el dinero limpio. No se equivoque. No se equivoque. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Dice, hermanos, debemos ser tan espirituales, hermanos, que no podemos ver los temas sociales. Claro que sí. Y podemos, hermanos, predicar el próximo mensaje de los temas sociales que Jesús trató. ¿Como cuáles? Como la viuda. Cuando Jesús habla de la viuda pobre, está tratando un tema social. Bendito Dios. Dice, Jesús le dice, desciende, date prisa. Usted, hermano, y yo, cuando usted vea que en su lugar de trabajo hay personas que no llegan a tiempo a su trabajo, hay que decirles, bendito Dios, o hay que dar el ejemplo nosotros. Y dice, hermanos, es necesario, le dice, que yo more. ¿A dónde? En tu casa. Porque Jesús conoce nuestra vida. Aleluya, bendito Dios. Yo le voy a decir algo, hermano.
Por más que la persona que roba dinero del gobierno del Estado, por más que la persona, hermano, que hace esas corrupciones y esos usureros, esa gente, hermano, que presta poco dinero allí en los barrios y en las colonias y que cobra demasiado, hermanos, usted y yo, hermano, que hacemos cosas que no tenemos que hacer, hermanos, por más, hermanos, que viajemos, por más que querramos llenar nuestra vida estará vacía. Por más, hermanos, que nuestra vida estará vacía. Zaqueo dice, Jesús me llama. ¿Y qué hace Zaqueo? Atiende al llamado. Y le dice, entra. Usted puede hacer un montón de cosas en la iglesia. Usted puede, hermanos, regalar ventanas, puede hacer un montón de cosas. No. Yo lo que veo, hermanos, en la vida de Zaqueo, que se convierta a Jesús, es que dice, hermano, que va a devolver todo lo que, va a devolver la mitad de lo que tiene. Y dice, hermano, que si le debe algo a alguien, ¿qué hace? Lo restituye. Le va a volver 4 veces. O sea que si Zaqueo a alguien le debía 2,000 lempiras, si se los había quitado mal, ¿cuánto le iba a devolver? 8,000. Aleluya, bendito Dios. Santo. Dice que Jesús, hermanos, cuando usted y yo dejemos de robar y de hacer el mal, entonces la sociedad sanará. Entonces habrá más justicia. No importa cuántas veces usted y yo, hermanos, o las personas que hacen eso, salgan de vacaciones, vamos para Disney, vamos para allá, vamos para allá, hermanos, jamás va a saciar su vida. Vamos a ir al mall a comprar, vamos a ir a comprar esto, las mejores ropas, el mejor carro, no importa. Si usted está haciendo lo que hoy señalamos aquí, que lo que hacía la misma iglesia, el mismo pueblo de Dios, como señaló Nehemías, hacía usura con sus mismos miembros, con sus mismos hermanos, usted no gozará de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Usted vivirá siempre vacío. Nada lo saciará, nada lo llenará. Porque está bajo, ¿qué dice? La misma palabra dice en la ley, porque está bajo maldición. El que toma lo del otro, no robarás, no tomaremos del otro. Usted estará bajo maldición. Y aunque usted crea, hermano, que ande en bendición, y aunque usted diga, pero fíjese que Dios me dio un empleo y un trabajo, hermano, que fíjese que... No, hermano, es que voy a ir donde el pastor para que me unja con aceite, hermano. No, usted está bajo maldición. Mientras usted haciendo cosas, robando cosas, haciendo cosas que dejan en detrimento el cristianismo en nuestras vidas, usted seguirá vacío. Nada lo llenará. Podría venir, hermanos, el mejor predicador y evangelista y podría sacarse el saco y pasárselo por encima. Usted seguirá siendo el mismo. ¿Qué hace Zaqueo entonces? Devuelve lo que se ha robado. ¿Por qué? Porque el corrupto, el que tiene posición, lo puede llevar delante del juez. Llévenlo a los tribunales. ¿Y qué hace? Compra al juez. Necesitamos que el dinero se devuelva. Necesitamos, dice la palabra de Dios, que eso se devuelva. ¿Qué hacemos entonces por los corruptos, pastor? ¿Los tiramos? ¿Los sacamos de las iglesias? No. Mire lo que pasó en la vida de Zaqueo. Se convirtió al Señor, aleluya. Bendito Dios. Pero ¿cuál fue la señal en Zaqueo? Que devolvió lo que él había robado, lo que él había mal cobrado, lo que había cobrado con mucho interés. Esa es la diferencia en Zaqueo. La diferencia entonces, hermanos, es que hay que orar por ellos. Sí, hay que orar por ellos, pero hay que también, usted está en un lugar, en una posición, hay que decir, hermanos, lo que está pasando. Pero Jesús es Dios y Él escuchará nuestra oración. Dios vive en nosotros, dice. Por lo tanto, debemos de reflejar al Dios santo y limpio en nuestras vidas. Manos limpias. No pierda su paz por la corrupción. Usted no se siente, hermanos. No. Hay personas que me dicen, es que... No, hermano, no pierdo mi paz. No, yo no pierdo mi paz. Sí tengo una mente, hermano, que quisiera que se hiciera más justicia. Quisiera que todos nos pudiéramos ir al hospital escuela. Todos pudiéramos ir al hospital escuela. ¿Verdad? Que todos, hasta los mismos médicos de ahí, hermanos, ahí llevaran a sus hijos. Pero yo sé que no lo hacen. ¿Verdad?
Pero debemos dar testimonio de integridad. Y una palabra, hermanos, al corrupto y al usurero el día de hoy, que Jesús le dice. Hay un pasaje en la Biblia, hermanos, en los evangelios, que dice que un rico dijo: gózate, alma, a graneros grandes. Usted que me ve ahí, usted, quizás hoy con este mensaje se ha sentido mal, ha apagado, ha dicho, no me gusta ese tema, no está bien que se hable de eso. Usted posiblemente se sintió mal con el mensaje de hoy, porque la corrupción, hermano, no solo está arriba, en los estratos sociales arriba, también aquí abajo, en los barrios, en las colonias. Y dice, hermanos, que este hombre le dijo a su alma: tiene graneros. Yo no sé cuáles son sus graneros, si usted tiene dinero ahorrado en los bancos. ¡Ay, banqueros que aceptan dinero del pueblo robado! No tendrán paz. Y dice, hermanos, que este hombre rico le dijo a su alma: gózate, bebe y come. Y hubo una voz que le dijo: necio, hoy vienen por ti. Tenga cuidado con lo que el Espíritu le está diciendo hoy. Quiero que volvamos a Nehemías, porque decíamos que íbamos a terminar con el último, ¿se acuerdan? El último versículo que leímos. ¿Cuál falta ahí? El 5:13, ¿verdad, hermana Zulma? ¿Qué dijo Nehemías? Y dice Nehemías: además, sacudí mi ropa y dije: así sacuda Dios de su casa y de su propiedad a todo hombre que no cumpla con devolverlo, con ser justo con sus hermanos. Yo le estoy parafraseando aquí. La promesa que hicimos: así sea sacudido y quede vacío. Y toda la congregación respondió: así sea. Yo quiero dejar esta palabra, hermanos, en la iglesia, en usted. Practique la justicia donde usted está, desde el lugar donde usted está. Practique, hermanos, refleje, hermanos, usted lo que Dios, la integridad, su testimonio. Practíquelo a su alrededor. Practíquelo. Hágalo. Hágalo. Y no, entonces nos olvidamos de aquellos. No nos olvidamos de ellos. Oremos por ellos, para que Dios tenga misericordia. Y que no vayan a ser como este hombre que creyó que lo había logrado todo. Que sean como este Zaqueo, que devolvió todo. Y Jesús le dijo unas palabras: hoy ha venido la salvación a Jesús. Yo quiero decir, hermanos, que la corrupción y la inmoralidad y todo, hermano, lo que conlleva eso, hermanos, afecta a los hogares, afecta, hermanos, a sus hijos. Quizás, hermanos, podía decir, pues yo voy a caer preso, yo voy a hacer esto, pero dejo a mis hijos bien. No, usted está equivocado. Esa es una herencia maldita que usted tiene a sus hijos. Pero a mis hijos los tengo en un buen colegio, no importa. Esa es una herencia maldita que usted está dejando a sus hijos. Perdone si su pastor o si su congregación no hablan de estos temas, pero estos temas están en la Biblia. Jesús se encontró con la corrupción en el capítulo 19, ¿verdad?, de Lucas. Y la acción de Jesús fue: voy a entrar a tu casa y voy a orar, porque este también necesita salvación. Usted y yo necesitamos salvación. Bendito Dios. Quiero que incline su rostro. Es un tema muy difícil, no crea. Orando toda la semana. ¿Verdad? Pero el Señor haya hablado y tocado nuestras vidas. Y nos haga hombres y mujeres, niños, muchachos, muchachas, íntegros, para la honra y la gloria de Él, para el establecimiento y el ensanchamiento del reino de los cielos. Integridad. Dios está buscando hombres y mujeres hoy de pan y agua, hombres y mujeres de ayuno y oración. Dios está buscando hombres, está haciendo el llamado
Dios está haciendo el llamado. Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvan con un corazón dispuesto como Elías, un corazón dispuesto como Nehemías, un corazón dispuesto como Zaqueo, que dijo: no me importan las riquezas, no me importa lo que he almacenado, es más grande esta salvación. Dios está tocando los corazones el día de hoy. Practiquemos la justicia con lo que está a nuestro alrededor. Practiquemos la justicia. Predique con sus actos, con sus hechos. Predíquelo con eso. Bendito Dios. Señor, esta es mi petición el día de hoy. Que los cristianos no nos volvamos tan espirituales. Señor, encerrándonos en signos de admiración, Señor. Que no nos volvamos tan espirituales, Señor. No veamos, Señor, que esto, Señor, es un flagelo que toca a toda la sociedad, Señor, y que aún nuestras iglesias, dentro de nuestras iglesias, de nuestros hermanos, Señor, no llega, Señor. No llega lo que debe de llegar a ellos. No tienen la vida que tienen que tener, Señor. Porque arriba, Señor, hay un montón de personas que se valen de sus puestos y de sus lugares, Señor, para apoderarse, Señor, de los bienes que le corresponden a otros. Señor, trae a esta Honduras, Señor, un espíritu de justicia, si se puede llamar así, Señor. Trae, Señor, una conciencia de justicia, Señor. Aleluya. Señor, que podamos ser equitativos, cristianos, Señor, aleluya, santificados, apartados para ti, Señor, aleluya, con temor y temblor, Señor, aleluya. Oh, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Porque tu palabra, Señor, ilumina y nos alumbra el camino. ¿Cuál es la posición que yo debo de tomar, Señor, aleluya? Ante lo que está pasando en la nación, ante lo que está pasando, Señor, en nuestro país, ante lo que está pasando en el mundo entero, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor.